Bueno, mis niños, esta es la segunda parte del video de la Segunda Guerra Mundial. Como dijimos, Hitler estaba ya en la cúspide del éxito, ¿sí? Prácticamente dominaba toda Europa occidental, a excepción de Inglaterra, y así se va a invadir a la URSS. Dijimos que lo hace con tres frentes. Piensa que el error de Napoleón en su momento fue invadir con una sola tropa, un solo ejército, un solo contingente, pues, a un país tan enorme como es en ese momento la URSS y como lo era en su momento Rusia, ¿no? Pero él lo hace con tres contingentes militares, uno al norte que va a Leningrado, otro al centro que va a Moscú y otro al sur que va a Ucrania, a Kiev. Y bueno, pues es una guerra que se le atraviesa el invierno a Hitler. Los rusos dan la batalla, dan la resistencia tremenda. Le toma a Stalin por sorpresa, a pesar de que había muchos rumores de que ya era inminente, era prácticamente inevitable que Hitler iba a invadir a la URSS y que ya estaba muy próxima a la invasión. Todo el mundo lo rumoraba. Stalin como que todavía no quiere hacer caso, piensa que quizá todavía va a respetar un poco Hitler el pacto de no agresión Ribbentrop-Molotov. Piensa que no va a invadir a la URSS quizá hasta que logre dominar a Inglaterra, y entonces está como que le toma por sorpresa. Toma ahora sí que a toda la retaguardia rusa la toman súper sacada de onda, porque Hitler la invasión a la URSS la plantea como una guerra relámpago. Entonces lo hace por sorpresa, lo hace en la madrugada, en la noche, ¿sí? O sea, bombardeando las ciudades. Entonces todos se descontrolan, y así todos descontrolados los rusos tienen que empezar a defender a su país, a sus ciudades. Y pues les toma un trabajo organizarse porque están descontrolados, pero como el invierno ruso llega, resisten mucho. El invierno ruso llega y ya los alemanes, sus tanques ya no pueden, ¿sí? El combustible está congelado, no pueden avanzar, están atascados entre la nieve. Recuerden que llega a 40 o 50 grados bajo cero la URSS, ¿sí? Sus hombres están muriendo porque aparte no tienen equipo, no tienen vestuario propicio para una guerra a semejantes temperaturas, a semejantes este, extremas temperaturas como las de Rusia. Entonces los rusos sí están más adaptados a ese ambiente, los alemanes no. Entonces empieza a haber muchas bajas en el ejército alemán, y aquí entre toda la confusión de los alemanes desmoralizados porque no han logrado vencer, para noviembre y diciembre no han logrado vencer a los rusos que están resistiendo, a pesar de que los agarró descontrolados la invasión alemana. Desmoralizados los alemanes porque sus tanques Panzers se han quedado ahí atascados en medio de la nieve con la combustible congelado, no hay mucho combustible tampoco, y además desmoralizados también porque hay mucho ya soldado alemán que está muriendo. Y esto hace que les da chance a los rusos de reorganizarse, tomar filas, empezar a agarrar bien la onda, y lo que era una guerra relámpago se convierte en una guerra de desgaste. No puede Hitler y los alemanes vencer a Alemania en 2 o 3 meses, y eso se vuelve una guerra de desgaste que se prolonga hasta 3 años, ¿sí? Sitian los alemanes a Leningrado, ¿sí? Es decir, que rodean a la ciudad y hacen que no entren suministros de alimentos a la población rusa en Leningrado. Lo que quieren es matarlos de hambre, ese sitio de Leningrado se le conoció como el sitio de los 900 días, porque duró, o sitio de los 1000 días, porque duró 2 años y medio, duró casi 1000 días, ¿sí? Del 41 al 43. Bueno, se vivieron casos extremos. Aquí es uno de los momentos en que en la Segunda Guerra Mundial la humanidad vivió un proceso de deshumanización, ¿sí? De barbarie, de salvajismo, porque los rusos comenzó a haber un mercado negro, clandestino, de carne humana. Es decir, los rusos, yo creo, captaban a los alemanes muertos por el invierno, congelados, y su carne la empezaban a vender, porque la gente se estaba muriendo de hambre, ¿sí? En esas temperaturas, en donde el cuerpo requiere más calorías. Y también si había algunos rusos que morían por el invierno, agarraban los cuerpos, ya no los enterraban, y su carne la vendían. O sea, la gente cometió canibalismo
en este sitio cerca a Leningrado que duró 900 días, 2 años y medio, del 41 al 43. ¿Sí? Quiere llegar a Moscú Hitler, pero también en invierno no lo permite. Y bueno, se va a vivir allá otra batalla que se va a conocer como la batalla de Stalingrado. Se piensa que fue una de las batallas más crueles de toda la Segunda Guerra Mundial, más sangrientas, la batalla de Stalingrado. En esta batalla los rusos mostraron una resistencia, defendieron su ciudad de manera muy heroica, Stalingrado. Hitler estaba empecinado en que vencieran en Stalingrado a los rusos porque Stalingrado era una ciudad simbólica, porque tenía el nombre ni más ni menos que de su líder, Joseph Stalin. La palabra Stalingrado, el nombre de su ciudad viene del apellido de Stalin, Stalingrado. Entonces Hitler quiere simbólicamente destruir a Stalingrado para demostrarle a Stalin que quién es el que manda, que quién es superior a los alemanes. Pero se vive una batalla muy sangrienta, los rusos resisten, sí, y muchos historiadores dicen que esta es la batalla que cambia el curso de la Segunda Guerra Mundial, porque aquí ya comienza el declive de los alemanes, sí. Pero otros dirán que no, que fue otra batalla después de la de Stalingrado, que fue la más sangrienta, eso sí, eso nadie lo discute. Siguió la batalla de Kursk, otra ciudad rusa. Kursk, K-U-R-S-K, Kursk, ¿sí? Esa fue otra de las batallas que también hicieron que la balanza de los vencedores finalmente hiciera que cambiara de posición la balanza y ya Hitler va perdiendo totalmente ya la guerra, ¿sí? Y como les digo, finalmente los alemanes comienzan a replegarse, los rusos comienzan a reconquistar cada vez más territorios de ellos, de los rusos, empiezan a replegar al ejército alemán que cada vez va perdiendo más zonas de Rusia, ¿sí? Hasta que finalmente salen los alemanes de Rusia. Y totalmente rendidos y derrotados, ¿sí? No pueden contra la URSS. Y bueno, en el norte de África las cosas, como les digo, pues fueron mal porque Hitler, por estar empecinado en dominar a la URSS, descuidó al Afrika Korps y no le mandó más suministros de hombres, de tropas, de armas a Erwin Rommel, y entonces Erwin Rommel, por muy brillante que fuera, pues no podía hacer mucho, y también empezaron a perderse batallas en África, ¿sí? Sobre todo cuando muy cerca de Egipto, en el Alamein, es una ciudad muy cerca de Egipto. Ahí fue una batalla decisiva ya para que los aliados, es decir, Inglaterra y Francia, bueno, aquí en este momento Francia todavía no está figurando, pero Inglaterra, ya que está recibiendo apoyo de Estados Unidos, estén ganando ahí en el norte de África. ¿Sí? Aquí también otra cosa que hace cambiar la balanza para que los alemanes, de estar en la cúspide, se fueran a la caída, al declive, es la entrada en la guerra de Estados Unidos. Estados Unidos entra a la guerra en el 41 igual, y otra vez, al igual que en la Primera Guerra Mundial, no se aventó todos los años de la guerra, agarró al mundo bien desgastado y el bien fresquecito. Otra vez, al igual que en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no pelea en su territorio, por lo cual tiene muchas ventajas, ¿sí? Porque pues que pelear en tu territorio donde te están derrumbando casas, monumentos, edificios, a que tu territorio esté intacto, pues es muy diferente, ¿sí? Y va a pelear apoyando a los británicos, a los ingleses, a Winston Churchill, ¿sí? Y va a pelear sobre todo contra Japón en otra guerra que estuvo en el marco de la Segunda Guerra Mundial, conocida como la Guerra del Pacífico. Porque recuerden que desde el siglo XIX, desde 1850 más o menos, Japón tiene que hacer la reforma Meiji porque llegó una flota estadounidense obligando a Japón a abrirse al comercio con Estados Unidos. Y Japón estaba cerrado, ¿no? Todavía había como la Edad Media, no quería abrirse al comercio, pero los Estados Unidos lo obligan y le hacen firmar el Tratado de Nankín a Japón en esa época, 1850, en donde prácticamente las condiciones son: tú nos vas a comprar lo que nosotros los estadounidenses que querramos venderte a la fuerza, al precio que querramos, y tú nos vas a vender lo que nosotros queramos y lo que no.
O sea, era un tratado bastante injusto, bastante desigual, el Tratado de Nanking. Ya desde ahí estaba la hostilidad desde 1850, la hostilidad entre Japón y Estados Unidos. Pero aquí ya termina por verse que realmente la hostilidad continúa porque Japón quiere dominar el Pacífico, Estados Unidos no lo deja, entonces Estados Unidos hace un embargo comercial de petróleo a Japón, ¿sí? Como castigo de que anda invadiendo supuestamente colonias británicas y francesas en Asia y que no le gusta mucho a Estados Unidos y le hace un embargo a la fuerza de petróleo a Japón y esto no le gusta a Japón y Japón a su vez bombardea una isla norteamericana en Hawái llamada Pearl Harbor y debido a esto el presidente de Estados Unidos Roosevelt va a hacer un discurso llamado el discurso de la infamia, de qué infames son los japoneses, nos bombardearon y nosotros no les hemos hecho nada, somos bien santos y eso no es cierto. Y a partir de ahí Estados Unidos empieza a entrar bien a la guerra del lado de los aliados y sobre todo contra Japón en la guerra del Pacífico. Pero además los japoneses van a desplegar un montonal de elementos como por ejemplo los kamikazes, que eran pilotos japoneses suicidas que literalmente sabían que cuando entraban al avión era para caer, bombardear, digamos, explotar sobre barcos norteamericanos. O sea, sabían que cuando subían a ese avión iban a morir. Pero eran pilotos suicidas que morían con títulos de héroes japoneses. Y, o sea, Japón los trataba como héroes, pues. Y bueno, ni con los kamikazes ni con nada de esto, Japón puede mucho ya detener al final el dominio estadounidense en el Pacífico. Y bueno, la guerra continúa ahí muy tensa, ¿sí? Empieza a vencer, a perder algunas batallas Japón, como la batalla del Midway contra Estados Unidos ahí en el Pacífico. Y bueno, las cosas empiezan a ponerse ya muy feas para el eje Roma-Berlín-Tokio, ¿no? Los rusos están sacando a los alemanes de su territorio, ¿sí? Una guerra de súper desgaste. Japón está ya perdiendo algunas batallas ya contra Estados Unidos. Estados Unidos ya entró de lleno a la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados, apoyando a Winston Churchill y a los ingleses, a los británicos, ¿sí? Y ahora solamente falta recuperar Francia, porque Francia sigue invadida por los alemanes. ¿Y qué hacen? Pues hacen un desembarco llamado el desembarco en Normandía, el día 6 de junio del 44. Bueno, 2 días antes, el 4 de junio, llegaron a Roma los aliados, es decir, británicos y estadounidenses, llegaron a Roma, recuperaron Roma, quitaron, o sea, prácticamente ya toda Roma pertenecía a los aliados y ya no a los eh, del eje Roma-Berlín-Tokio, ya no a los nazis, pues, y hacen que se arreste a Benito Mussolini, ¿sí? Y lo encierran un gran tiempo. Benito Mussolini escapa, se quiere disfrazado, se quiere ir a Suiza, pero lo interceptan, lo fusilan y su cuerpo lo llevan así como ahorcado, lo exhiben en una plaza y en una ciudad italiana llamada Milán, como escarmiento, ¿no? A toda la población italiana que quisiera estar todavía del lado de los nazis. Y 2 días después de que los aliados hayan tomado Roma, todavía no matan a Mussolini, pero ya Mussolini está arrestado por los aliados. El 6 de junio, los aliados, es decir, norteamericanos, estadounidenses y británicos, apoyados también por canadienses, van a desembarcar en Normandía, Francia, para recuperar París, que está siendo todavía dominada por los nazis alemanes, y muchos desembarcan así en paracaídas. Es el clásico soldadito en paracaídas. Pues es ese juguetito del soldado con paracaídas. Habla del desembarco en Normandía en la Segunda Guerra Mundial para recuperar Francia del dominio nazi, y en efecto los aliados logran recuperar Francia. Entonces Hitler cada vez está perdiendo más zonas, ¿sí? Ya los rusos lo lograron sacar de Rusia, de la URSS, ¿sí? Roma ya está en manos de los aliados, o sea, gran parte de Italia,
Francia ya ha sido recuperada por los aliados, ¿sí? Y Hitler, pues ante este escenario y viendo que los rusos cada vez van avanzando más, ¿sí? Hacia Alemania. De hecho, los rusos en este avance hacia Alemania eh, llegan a Polonia, y en Polonia liberan a un montonal de judíos en Auschwitz, que era un campo de concentración y de exterminio judío que habían creado los nazis. Liberan a muchos judíos y empiezan a conocer, como dice este chico de Academia Play, el mundo comienza a conocer los horrores del holocausto nazi, ¿no? O sea, del exterminio judío en Auschwitz, que era un campo de concentración y exterminio allá en Polonia. Los rusos van sacando a gente de ahí y llegan hasta Berlín. Cuando los rusos llegan a Berlín, que es la ciudad, la capital de Alemania, pues Hitler de plano ya no lo soporta y se suicida con su recién esposa. Dos días antes se había casado con ella, me parece, Eva Braun. Se suicidan ambos. Hay muchas versiones de qué pasó con Hitler. La oficial dice que se suicidaron Eva Braun y Hitler cuando los rusos ya están de plano y los norteamericanos en la ciudad de Berlín. Pero hay otras versiones que dicen que estos nazis, o sea, muchos nazis, entre ellos Hitler, van a huir a Argentina. Sí, en efecto, muchos nazis, cuando ven que ya los rusos y los aliados están en Berlín, en Alemania, lo que van a hacer es fingir su identidad, se disfrazan, salen de Alemania y van a cruzar todo el océano Atlántico, y van a llegar a América, sobre todo a Argentina. Y se cree que en Argentina muchos nazis ahí llegaron con nombres diferentes, pasaportes falsos, y que pues, fueron grandes nazis que pelearon al frente contra Rusia, y que exterminaron judíos en los campos de concentración y que se fueron a vivir a Argentina. Hay gente que dice que Hitler fue uno de ellos, que no se suicidó, que se fue a vivir a Argentina. Bueno, no lo sabemos, pero uno de los que sí se fue a vivir a Argentina fue Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era el encargado de firmar todo el traslado de judíos en trenes hacia los campos de exterminio. ¿Y qué eran los campos de exterminio? Bueno, continuamos hablando un poquito de los judíos. Nos quedamos en que en el 35 se crean las leyes de Nuremberg, que les quitan la ciudadanía alemana a los judíos, que se prohíbe el matrimonio entre judíos y alemanes, y que en el 38 de noviembre se hace la noche de los cristales rotos, en donde los alemanes nazis llegan a los locales judíos, les roban, les quitan todas sus mercancías, rompen todo, rompen los cristales y los deportan a guetos, ¿sí? Se van a varios guetos, como el de Lodz, el de Varsovia, ¿sí? Pero luego, cuando en el 41, en junio del 41, cuando Hitler invade la URSS, se va a dar la dichosa solución final al problema judío. Y esta solución final es de plano matar a los judíos. Ya no los quieren ni siquiera en guetos. Ya muchos los han mandado a campos de concentración, donde los tienen trabajando como esclavos, comiendo casi nada. Las fotos de los judíos de la Segunda Guerra Mundial cuando salen de los campos de concentración y de exterminio son impactantes, mis niños. O sea, son esqueletos forrados de pellejo, ¿sí? Son esqueletos, están impactantísimas. Es la barbarie absoluta que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Pero en el 41 y en el 42, sobre todo en el 43 y 44, los alemanes van a diseñar la dichosa solución final, que es: ya no los queremos ni trabajando, los queremos ya muertos, hay que matarlos. Y primero se les ocurre fusilarlos, pero dicen: no, es mucho dinero para estos mugrosos judíos, o sea, es que eran súper racistas, ¿sí? Entonces dicen: no, es mucho dinero, mejor lo que vamos a hacer es crear cámaras de gas, hornos, literalmente, para meterlos ahí. Vamos a decirles que se van a echar una ducha, un bañito, que se van a bañar, y ahí los vamos a quemar en esos hornos, los vamos a gasear. Y así exterminaron a 6 millones de judíos. A la muerte de 6 millones de judíos a manos de los nazis se le va a conocer como el holocausto nazi, ¿sí? Fue un genocidio, prácticamente acabaron con el pueblo judío, ¿sí? Y bueno, así acabó la Segunda Guerra Mundial. Francia se rindió cuando evidentemente los rusos y los aliados ya estaban en Berlín. Francia ya estaba más que rendida.
¿sí? El último país en rendirse fue Japón. Japón no se quiere rendir ante Estados Unidos y en 1945 ya no es presidente Roosevelt, es presidente Harry Truman, y Truman va a ordenar que se lancen 2 bombas atómicas sobre Japón, sobre 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Y la bomba atómica es una arma que nunca se ha usado. Muchos dicen que la edad contemporánea acabó ahí y que ahí empezó la edad nuclear, la era nuclear. Nunca se había usado la bomba atómica. Se creó justamente especialmente para esa guerra. De hecho, Albert Einstein, este científico que creó la teoría de la relatividad, ¿sí? Tiene mucho que ver en la creación de la bomba atómica. Se dice que Einstein habló con Roosevelt cuando todavía era presidente, cuando todavía Estados Unidos ni entraba a la guerra, diciéndole, ¿sabes qué? Esto puede ser un arma tremenda, ¿no? O sea, trabajen sobre ella. Y Estados Unidos empezó a financiar un proyecto que se va a llamar el Proyecto Manhattan, o el Manhattan Project, para la construcción de esta bomba atómica, la creación de esta bomba atómica. Pero no solo Estados Unidos, muchos países, Japón, ¿sí? La misma Alemania estaban tratando de encontrar una bomba ya atómica, un arma nuclear, pero pues los que lo lograron encontrar fueron los gringos, los estadounidenses, y detonaron dos bombas atómicas sobre Japón, sobre Hiroshima y Nagasaki, que en cuestión de minutos acabaron con una ciudad entera, 2 ciudades enteras, o sea, algo tremendo. Por eso les digo que al hablar de la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de la deshumanización de la humanidad. Los humanos dejaron de ser humanos, el salvajismo, la barbarie, ¿sí? La banalidad del mal, o la banalización del mal, como dirá una filósofa que va a estudiar el caso de Eichmann, que es quien firma los papeles para que los judíos sean deportados en trenes a los campos de exterminio para matarlos. Eichmann va a huir este hombre va a huir a Argentina, y en los 60 el servicio de espionaje judío lo va a encontrar en Argentina con otro nombre, creo que se apellidaba Clement, ya no se cambió su apellido de Eichmann, hasta su nombre también tiene otra identidad, y lo van a juzgar en Jerusalén, ¿sí? Y Hannah Arendt, que es esta gran filósofa, va a llevar a cabo el estudio detallado del juicio y el análisis detallado del juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en los 60s. Y Eichmann siempre se va a defender diciendo, es que era mi chamba. Yo firmaba esos papeles porque era mi trabajo. Pero entonces comienza un problema ético y filosófico muy grande. ¿Es ético, está bien firmar para que millones de personas, 6 millones de personas mueran quemadas en hornos, en cámaras de gas, nada más porque es tu trabajo? ¿Está bien hacerlo? Bueno, pues ese fue el argumento de Eichmann en el juicio de Jerusalén de los 60, es decir, es que era mi chamba. Bueno, al acabar la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial acaba con una serie de conferencias. Desde antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, prácticamente los que ya sabían que estaban ganando, cuando Hitler ya está perdiendo todo, los ganadores son prácticamente Estados Unidos, Inglaterra o Gran Bretaña y la URSS. Y sus dirigentes es Roosevelt en su momento, luego será Truman, Roosevelt, Churchill y Stalin. Se van a estar reuniendo en diferentes conferencias. En la conferencia de Yalta, la conferencia de Teherán, la conferencia de Potsdam, son ciudades. Eso tiene el nombre de las ciudades donde se llevaron a cabo estas conferencias, en donde se van a definir los términos en que va a quedar el mundo al acabar la Segunda Guerra Mundial, el mundo después de la guerra. Y ahí se va a decir que, bueno, prácticamente Alemania queda dividida, se la reparten, ¿sí? Y se va a crear un muro en medio de Alemania, en donde una parte va a ser la Alemania, que va a estar bajo el control de los norteamericanos, y otra parte va a ser la Alemania que va a estar bajo el control de los soviéticos, de los rusos, de la URSS. Y aquí este es el famoso muro de Berlín, que va a ser el emblema del nuevo periodo de la historia al acabar la Segunda Guerra Mundial, que se va a conocer como Guerra Fría, porque el mundo se va a dividir en 2 polos. Por una parte, el polo, toda una mitad del mundo va a estar siguiendo el modelo soviético socialista de la URSS,
y por otra parte la otra mitad del mundo va a estar siguiendo el modelo capitalista estadounidense. Y eso a, va a ser muy, va a estar plasmado de manera muy gráfica en el muro de Berlín, que va a dividir a Alemania en dos. Bueno, Alemania otra vez va a sufrir muchos castigos por toda esta locura que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es parte de los castigos, dividirse Alemania. Pero también otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial es la creación de la ONU. Ya no va a ser la Sociedad de Naciones que se creó en la Primera Guerra Mundial, al acabar la Primera Guerra Mundial. Ahora se va a crear la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que tiene supuestamente como meta garantizar la paz. Pero bueno, la dichosa ONU tiene su sede en Estados Unidos. Ahí se ve que no es tan imparcial, tan neutral, no lo es. Y pues hasta la fecha vemos que ha habido unas guerras tremendas en Siria, ¿sí? Y la ONU no hace nada, pero bueno. Y obviamente no va a hacer nada porque está pues a favor de Estados Unidos. Y bueno, el mundo ya va a ser otro al acabar la Segunda Guerra Mundial y va a comenzar la Guerra Fría. Pues me ha dado mucho gusto hablarles de la Segunda Guerra Mundial. Espero que el tema les haya resultado interesante, mis niños. Creo que no me faltó algún detalle que comentarles, quizás solamente decirles que en la URSS dijimos que en las batallas que se vivieron, el sitio de Leningrado que duró 900 días, la batalla de Stalingrado que fue la más sangrienta, que se cometió canibalismo en las dos, ¿no? O sea, a ese extremo llegaron los rusos de tener hambre, cometer canibalismo. Se mataron a 6 millones de judíos en cámaras de gas los nazis alemanes. O sea, vean a qué grado de salvajismo llegó. O sea, hablar de la Segunda Guerra Mundial es hablar del salvajismo, de la deshumanización. Y es muy triste que se viva nuevamente eso. No podemos olvidar la Segunda Guerra Mundial. No podemos olvidarla porque no podemos permitirnos como humanidad llegar a esos excesos terribles. Les comenté de los kamikazes, que eran pilotos japoneses que eran pilotos suicidas, que se subían al avión que iba a estrellarse, a estallar contra los barcos estadounidenses en el Pacífico. Pero otro dato interesante es que en la URSS hubo muchas mujeres francotiradoras. Los francotiradores jugaron un papel muy importante. Aquí les recomiendo mucho que vean la película Enemigo al acecho, que habla del papel de los francotiradores rusos, soviéticos, contra los alemanes en la invasión que hace Hitler a la URSS. Y cómo estos francotiradores pues echaron a varios grandes altos rangos del ejército alemán, y sin estos grandes altos rangos del ejército alemán pues sus tropas quedaban sin cabeza, sin líder, y eso también hacía mucho descontrolar a los alemanes. Pero dentro de estos francotiradores hubo muchas mujeres francotiradoras. Muchas mujeres rusas pelearon en contra de los alemanes y muchas de estas fueron francotiradoras. Y se cree que, bueno, no se cree, se dice que eran brillantes, que eran francotiradoras de un tino que se echaron a varios altos rangos nazis. Pues mis niños, espero que este video les haya gustado, espero que la Segunda Guerra Mundial, más allá de aprenderse tantos datos, que sí es importante aprendérselos, pero más allá de esos, les haga reflexionar sobre el tema de la barbarie, de la humanidad, de la deshumanización, de la banalización del mal, como dice Hannah Arendt, quien siguió paso a paso el juicio a Adolf Eichmann, ¿no? Que solo firmaba papelitos porque era su trabajo, papelitos que sin su firma no era posible trasladar a 6 millones de judíos a los campos de exterminio. Pues hasta la próxima, mis niños. Bye.